Buenos días, mi nombre es Laura Cristina Ibarra Vázquez, de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, de la materia de Resistencia a los Materiales, y hoy les voy a presentar el taller número 3. Bueno, el primer ejercicio que me tocó es el 8.42, que dice: el engranaje cónico se somete a las cargas mostradas en la figura. Determinen las componentes del esfuerzo que actúan sobre el eje en el punto A y muestre los resultados en un elemento de volumen ubicado en ese punto. El eje tiene un diámetro de 1 pulgada y está fijo en la pared. Entonces, como podemos observar, aquí está el eje cónico sometido a estas tres fuerzas, una de 200 libras, una de 75 libras, una de 125 libras, y el punto A, que será el punto de estudio. Como podemos observar, la de 200 libras está dando una fuerza en el eje Z, la de 75 libras en el eje Y la de 125 en el eje X. Entonces ya lo primero que hice fue poner la información que me dio el enunciado, que sería el diámetro del eje, que es de 1 pulgada. Las fuerzas las puse P1, P2 y P3, siendo P1 de 125 libras, P2 de 75 libras y P3 de 200 libras. Y ya lo que están pidiendo que es analizar los componentes de esfuerzos en el punto A. Entonces, para comenzar, lo primero que hice fue cortar el elemento en A. Cuando lo corté, se me genera una reacción en X, una reacción en Y y una reacción en Z contraria a las fuerzas ya mostradas, y un momento en Z, en Y y en X. Eso lo podemos observar en el diagrama, siendo, como se dijo, RZ contraria a las 200 libras, RY contraria a la de 75 libras y RX contraria a la de 125 libras, y los momentos que los tomé en esta dirección. Entonces ya lo que hice fue el análisis estático para hallar las reacciones y los momentos. Entonces empezamos con las reacciones. Entonces, sumatoria de fuerzas en X, las tomé en esta dirección, así diagonal como hacia abajo, siendo positivo. Entonces nos vamos que Rx es positivo porque va en la misma dirección que yo establecí, y cuando me voy aquí a la de 125 libras, que es la que se aplica en X, esta me da que es negativa, entonces sería Rx menos 125 libras igual a 0. Simplemente despejo y me da que Rx es 125 libras. Voy para la sumatoria de fuerzas en Y, siendo positivas así diagonales, hacia arriba. Entonces me voy y busco RY y me doy cuenta que RY va contraria a la que establecí, por lo tanto es negativa, y la única que está siendo aplicada en Y es la de 75 libras, y esta sí es positiva. Lo igualo a 0 y RY me da igual a 75 libras. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en Z, tomé positivas hacia arriba, entonces veo que en Z está RZ siendo positiva, y la única que se me aplica en Z es la de 200 libras siendo negativa. Entonces sería RZ menos 200 libras igual a 0. Entonces RZ es igual a 200 libras. Ahora vamos con los momentos. Empezamos con los momentos en X. Entonces, en los momentos en X tenemos obviamente MX. Está en la dirección que yo establecí, entonces es positiva. Y ahora miramos cuáles generan momento. Si alargamos la de 75 libras que está aplicada en el eje Y, vemos que si la llegamos, pues la alargamos hasta X, no tendría brazo, entonces por lo tanto no genera momento. Si alargamos la de 125, la alargamos, tampoco tendría brazo, porque esa está siendo aplicada en el eje X, entonces no genera momento. Por lo tanto, la única que tenemos que generar momento es la de 200 libras, que si yo alargo hacia abajo, veo que está generando un brazo de 8 pulgadas. Y que este es positivo. Sí, es positivo. Entonces sería MX más 200 libras por el brazo, que son 8 pulgadas, igual a 0. Despejo MX y me da que ese momento MX es 1600 libras por pulgada.
y que me dio negativo, así que el momento era en dirección contraria. Listo, vamos con la sumatoria de momentos en Y. Entonces para Y tendríamos el momento que está siendo aplicado en Y, lo tomé aquí, entonces este es positivo, y volvemos a hacer el análisis, nos damos cuenta, 75 libras pasa por el eje de acción de Y, por lo tanto no genera momento. La X, si yo alargo y alargo y alargo, me pasa que no tengo brazo, entonces por lo tanto tampoco genera momento. Alargo las 200 libras y me doy cuenta que alargándola sí tendría su brazo, entonces esta sí genera momento en el elemento, y y el brazo sería de 3 pulgadas. Listo. Y es positivo, entonces tendría MY más 200 libras por el brazo que son 3 pulgadas igual a 0. Por lo tanto MY es menos 600 libras por pulgada, y como me quedó negativo era en sentido contrario. Ahora vamos con el momento en Z. Entonces me voy hacia arriba. Al momento en Z pongo MZ, que va a estar en dirección positiva. Y ahora empiezo a analizar. Las 200 libras está en el eje de Z, entonces no se pone. Está en el eje de acción, entonces no genera momento. Ahora me voy con la de 75. Si alargo la de 75 me doy cuenta que sí genera momento y que el brazo de este es 3 pulgadas. Y es positivo. Entonces lo ponemos aquí, 75 por 3 pulgadas. Listo. Ahora alargo la de X, que es la de 125 libras. Cuando alargo me doy cuenta que también genera su momento y que este brazo es de 8 pulgadas y que es negativa, es dirección contraria a la dirección que yo establecí, entonces sería menos 125 libras por el brazo, que son 8 pulgadas igual a 0. Despejo MZ y me da que es 775 libras por pulgada. Ya lo que hice fue hacer de nuevo el diagrama de cuerpo libre, pero estableciendo los momentos en las direcciones que eran, entonces corrigiendo la MX y la MY, que eran las que me dieron negativas. Entonces, luego de que ya hallé las reacciones y los momentos, empecé a hacer el análisis de qué tipo de fuerzas hacían. O sea, si Rx, Ry, Rz eran fuerzas normales o cortantes, y si los momentos generaban flexión pura o torsión. Entonces vamos a empezar a hacer el análisis. Entonces Rx, que es igual a 125 libras, lo vemos aquí, está sobre la superficie del elemento, por lo tanto es una fuerza cortante. Entonces aquí ya establecí, es una fuerza cortante porque está sobre la superficie que se está estudiando. Listo. Ry está entrando al elemento, por lo tanto esta es una fuerza normal, y como está entrando, hay que olvidar eso, está comprimiendo el elemento. Entonces aquí puse Ry es una fuerza normal porque está entrando a la superficie y la está comprimiendo. Ahora Rz también está sobre la superficie, por lo tanto también sería una fuerza cortante. Ahora vamos a ver lo que hacen los momentos en el elemento. Entonces Mx igual a 1600 libras por pulgada. Mx sería esta. Si vemos, está saliendo el elemento. Como está saliendo el elemento, esta genera es flexión pura, porque ella no está intentando girar el elemento. Entonces aquí lo puse. Sale la superficie del elemento, por lo tanto genera flexión pura. Así, y como genera flexión pura, sabemos que la flexión pura genera esfuerzos normales. Y como está saliendo, genera un esfuerzo normal que está a tensión al elemento. Vamos para MY igual a 600 libras por pulgada. Entonces, como vemos la dirección de MY, lo que está haciendo MY es como intentar girar el eje. Él como que hace esto, intenta girar el eje. Por lo tanto, lo que está generando es torsión. Y sabemos que la torsión son esfuerzos cortantes. Entonces MY genera torsión y genera un esfuerzo cortante.
y MZ de 175 libras, que sería este. Si vemos, está ubicado en el punto de estudio, ¿cierto? En A y está en el eje Z. Por lo tanto, aquí tendríamos el eje neutro y sabemos por teoría que donde está el eje neutro no se generan esfuerzos. En el punto donde está el eje neutro, por lo tanto, el momento de Z no va a generar esfuerzos. Como lo puse aquí, si observa el eje Z está ubicado en el punto de estudio donde se está aplicando el momento, allí se encuentra el eje neutro y por lo tanto no se generan esfuerzos. Listo, ya teniendo identificado cuáles me generan esfuerzos normales, cuáles me generan esfuerzos cortantes, me voy al análisis de los cálculos de los esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes. Entonces primero vamos a hacer el análisis de los esfuerzos normales. Entonces, lo primero que establecimos era que RY era una fuerza normal que estaba entrando a la superficie y que estaba comprimiendo. Entonces aquí la ponemos. Entonces, para resolver un esfuerzo normal vamos a utilizar la fórmula de que el esfuerzo es igual a P, que P es la fuerza sobre el área. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar el área que no tenemos, porque P sería RY en este caso. Entonces, si nos vamos a la imagen, cuando cortamos, la superficie que se genera es un círculo, y esto sería un círculo. Entonces hallamos el área de un círculo. El área de un círculo es pi por r a la 2. Sabemos que arriba nos dieron que el diámetro es 1 pulgada. Entonces, por lo tanto, el radio va a ser la mitad del diámetro, o sea, 0.5. Entonces, simplemente reemplazamos en la ecuación y decimos que el área es pi por 0.5 a la 2 y el área, entonces me da que es 0.7853.981.634 pulgadas al cuadrado. Entonces ahora sí, ya tenemos el área, ya tenemos RY, simplemente reemplazamos. Entonces hallamos el esfuerzo. Entonces el esfuerzo de este, sabemos también, no se puede olvidar que está con presión, por lo tanto es negativo RY. Entonces simplemente reemplazamos y sabemos que RY, dijimos que era 75 libras, entonces RY va a ser menos 75 libras sobre el área que es pi por 0.5 a la 2, entonces ya me da el esfuerzo, que sería a compresión, que sería de menos 95.49296586 psi, que es libras sobre pulgada al cuadrado. Ahora seguimos mirando cuáles nos generan esfuerzos normales y aquí, como ya supimos, lo que nos genera otro esfuerzo normal es mx, que esta estaría fricción pura. Entonces, como dijimos, como está en fricción pura va a generar esfuerzos normales y la ecuación para la fricción pura es el esfuerzo igual a menos el momento por y sobre la inercia, siendo y la distancia del punto de estudio al eje neutro, o sea, nuestro punto de estudio en A hasta el eje neutro. Y en este caso, como tenemos el eje neutro pues en el punto de arribita, entonces nos coincide con el radio del círculo. Entonces y va a ser 0.5 pulgadas. Antes de eso, entonces hallamos la inercia de un círculo. Sabemos que la inercia de un círculo hay que tener en cuenta que la inercia en X es la misma inercia en Y. Entonces utilizamos la ecuación de que la inercia de un círculo es 1 sobre 4 pi por r a la 4. Entonces ya simplemente vamos a reemplazar un cuarto de pi, el radio que es 0.5 pulgadas a la 4. Reemplazamos y nos da que la inercia es 0.049, 0.87, 73, 85, 21 pulgadas a la cuarta. Entonces ya simplemente vamos a reemplazar la fórmula, que ya tenemos el momento en X. Y, que ya dijimos que era la distancia desde el eje neutro hasta el punto A, que sería el radio, o sea 0.5. Y la inercia, que la tenemos aquí. Como el cálculo está muy largo, simplemente pues lo he expresado y aquí sí ya puse fue la expresión en vez de poner todo esto. Entonces simplemente hice eso y ya. El momento en X sabemos que es 1600 libras por pulgada. No puse el signo negativo porque en la imagen se ve que estaba tensión cuando hicimos el análisis.
por Y, que es 0.5 pulgadas, y ya sobre la inercia, y ya me dio el esfuerzo, que es 16.297.46617 psi. Listo. Entonces luego de eso ya simplemente hallé el esfuerzo total, que el esfuerzo total va a ser la suma del esfuerzo que hallé con el RY y el esfuerzo que acabé de hallar por fricción. Entonces simplemente lo sumo. Listo. Entonces este me dio negativo porque comprimía y este me dio positivo porque tensiona. Entonces al hacer la ecuación me dio que el esfuerzo en Y es 16.201.9732 psi. El esfuerzo medido en Y porque, como vemos, solamente en Y hace la compresión, pues aquí como se ve, o sea, si vemos, ninguna de estas me está haciendo ninguna fuerza normal, pues ningún esfuerzo normal, sino que estas dos son cortantes. Por lo tanto, solo solo en el eje Y se está comprimiendo. Entonces por eso el esfuerzo solamente se realiza en el eje Y. Listo. Y ya simplemente lo que hice fue redondear. Entonces ya el resultado me dio que el esfuerzo en Y es igual a 16.20 KSI y que está tensión porque me dio positivo. Listo. Ahora hice los cálculos de los esfuerzos cortantes. Entonces primero empecé a mirar, bueno, ¿cuál me genera esfuerzo cortante? Entonces el primero que tomé fue este, el de 60 libras, que si recordamos me genera torsión. Entonces nos vamos hacia abajo, listo. Entonces, me genera torsión, sabemos que la torsión solamente me genera esfuerzo cortante, entonces utilizamos la ecuación de torsión, que es que la cortante máxima es igual a la fuerza cortante por C, que es el radio, sobre J, que es el momento polar de inercia. Entonces ya sabemos que este es el radio, entonces es 0.5 pulgadas y vamos a hallar el momento polar de inercia, que como es un eje sólido, entonces la ecuación es J igual a 1 sobre 2pi por el radio a la 4. Entonces simplemente pues reemplacé un medio de pi por 0.5 pulgadas a la 4. Y esto me dio este valor, que sería 0.9817477042 pulgadas a la 4. Entonces ya, teniendo todo, porque ya también tengo la fuerza cortante, simplemente reemplazamos. Entonces la cortante es igual a menos 600 libras por pulgada. Es negativa porque el momento está entrando MY está entrando al elemento, como podemos ver. Listo. Sí, aquí está entrando, entonces es negativa por el radio, que es 0.5 sobre el momento de inercia, que es esto, y ya me dio pues la cortante, que sería menos 3055.774907 psi. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a analizar los esfuerzos cortantes de Rx, que me genera esfuerzo cortante, y Rz. Entonces, para hacer el análisis mucho más fácil, yo lo que hice fue graficar el eje Z y el eje X pues en la superficie y ubicar el eje neutro. Entonces, en X y en Z el eje neutro está de esta manera, que es el que está pues así en rayitas. Sabemos que Rx está saliendo para acá. Entonces, como está saliendo, por teoría tenemos que el punto A, que es el que estamos analizando, está lejos de Rx. Entonces, si empezamos a analizar el primer momento de área, que sería la Q, si sabemos que la Q tendería a un número.
Pero en este caso es diferente, porque aquí tenemos el eje neutro, tenemos a A y tenemos a RZ saliendo para el eje Z. Entonces, como vemos, pues RZ está siendo situado cerca al punto A. Entonces, si analizamos el momento de inercia, este momento de inercia tendería a 0, y entonces como tiende a 0, no hay esfuerzo cortante. Entonces, en resumen, en conclusión, en RZ no genera esfuerzos cortantes, mientras que RX sí. Entonces, ya teniendo el análisis, nos vamos a la ecuación del esfuerzo cortante, que la ecuación del esfuerzo cortante sería la cortante por el primer momento de área sobre la inercia por T, que sería la anchura. O sea, en este caso sería el diámetro de ese círculo del eje que nos están dando, y ese diámetro es de 1 pulgada. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es hallar ese primer momento de área. Entonces, el momento de área de un sólido, el primer momento de área de un sólido es el centroide en Y por el área. Entonces, el centroide de un círculo es 4 por el radio sobre 3pi. Sí, por el área, que sería pi por r al cuadrado a la 2. Sería el área de un círculo. Entonces ya simplemente yo lo quise reemplazar. Entonces el primer momento de área, entonces va a ser 4 por el radio, que es 0.5 pulgadas sobre 3pi, y aquí también pues pi por 0.5 el radio al cuadrado sobre 2. Lo he expresado porque el valor que me daba era demasiado grande, tenía muchos decimales, entonces me parecía que sí era mejor meterlo en una ecuación para que quedara más exacto. Entonces ya tengo el momento, ya tengo B, que ya establecimos que era RY, que era lo único que genera esfuerzos cortantes. Tengo la inercia que ya la había llevado anteriormente y en este caso pues no cambia. Y la anchura, que sabemos que es 1 pulgada, entonces simplemente pues lo reemplazo en la ecuación y me dio que la cortante es 212.2065.908 psi. Entonces ya pues, tengo dos cortantes, que es la cortante por torsión y esta cortante que me la generó RX. Entonces ya simplemente lo que hago es hallar el esfuerzo cortante total, que sería en Y y en X, pues en ese plano. Entonces simplemente sumo la de torsión y la que me acabo de dar. Y la torsión, como me dio negativa y esta me dio positiva, entonces la torsión final, el esfuerzo cortante me da menos 2843.568316 psi. Ya simplemente lo que hice fue que la redondeé y la cambié pues a KSI. Entonces la cortante pues total me da, el esfuerzo cortante total me da menos 2.84 KSI. Y como dijeron allá, teníamos que representar todo lo que nos había dado en el elemento volumen. Entonces pues yo hice el cuadradito de esfuerzos y ya simplemente aquí están los ejes, siendo este el eje Y, este el eje Z y este el eje X. Y pues como ya dijimos anteriormente, solo hay esfuerzos en el eje Y, esfuerzos normales. Entonces aquí pues están. Y la cortante que solamente estaría en el plano XY, entonces aquí la dibujé y listo.